Gilbert Lewis en 1923 enunció una definición de reacción ácido-base en términos de un par de electrones compartidos. Enfoca la atención sobre el par de electrones en vez de hacerlo sobre el protón, y así amplía el concepto de acidez. Para Lewis, una base es la sustancia que puede ceder un par de electrones para la formación de un enlace covalente. Son iones negativos y las moléculas que contengan uno o dos pares de electrones sin compartir. En cambio, un ácido es la sustancia capaz de aceptar un par de electrones para formar el enlace. Son iones positivos o moléculas que contienen el octeto de electrones incompleto. Los cambios agudos en el pH sanguíneo conllevan efectos regulatorios en la estructura y función de las proteínas y enzimas. Esto condiciona cambios en las funciones celulares. Es fundamental comprender la concurrencia de los elementos que rigen la estabilidad del pH en límites fisiológicos. Para un organismo, una variación mínima en los valores óptimos de pH en el medio interno suele tener concurrencias muy graves. Por eso, los sistemas evitan cambios de pH cuando incrementan las concentraciones de ácidos o bases. Por ejemplo, la sangre humana es una mezcla acuosa compleja que contiene amortiguadores, que mantienen su pH en valores cercanos de 7.4. Si el pH baja a menos de 7.33, el trastorno se llama acidosis. Cuando el pH llega a valores por encima de 7.45, el trastorno se denomina alcalosis. Una falta de los sistemas amortiguadores que provoquen acidosis o alcalosis prolongadas puede ser incompatible contra la vida. Ocurre un descenso del pH debido al incremento de la producción endógena de ácidos, disminución de la excreción de ácidos, ganancia de ácidos exógenos o condicionada por pérdida de bicarbonato, y con menor frecuencia por defecto en la síntesis renal del mismo. La disminución de la presión de CO2 por compensación respiratoria es esperada. La acidosis metabólica se clasifica con base a la brecha aniónica elevada o brecha aniónica normal. Se distingue por incremento de bicarbonato plasmático, elevación de pH e incremento de presión de CO2 como respuesta compensatoria. Por lo común ocurre por pérdidas de protones en la zona gastrointestinal o a través de la orina. También se produce por la retención de bicarbonato administrado o por pérdida de fluidos con alto contenido de cloro. Es una alteración que resulta del desequilibrio entre la producción de CO2 y su eliminación, que depende del correcto funcionamiento de la bomba ventiladora integrada por la caja torácica. La acidosis respiratoria puede ser aguda o crónica. En la aguda, la presión arterial de CO2 se eleva por encima del límite superior del intervalo de referencia, con acidemia. En la crónica, la presión arterial de CO2 se eleva por encima del límite superior del intervalo de referencia, con pH normal o casi normal, secundario a la compensación renal y concentración sérica de bicarbonato elevada. Es una alteración en el equilibrio ácido-base que ocurre por incremento de la ventilación alveolar, lo que conlleva la disminución de la presión arterial de CO2, la disminución de la concentración de bicarbonato y por lo tanto un aumento del nivel de pH. Los trastornos ácido-base es el más frecuente y cuando hablamos de alcalosis respiratoria crónica es el único cuya respuesta compensadora puede normalizar el pH. La alcalosis respiratoria puede ser aguda o crónica. En la aguda, el nivel de la presión arterial de CO2 está por debajo del límite inferior de la normalidad y el pH mayor de lo normal. En la crónica, el nivel de presión arterial de CO2 está por debajo del límite inferior de la normalidad, pero el nivel de pH es relativamente normal o casi normal. Se activan de manera inmediata. La compensación plasmática se efectúa a través del bicarbonato, que representa 50% de la capacidad amortiguadora. La hemoglobina participa con un 30% y el 20% restante lo comparten las proteínas y el fosfato. La compensación renal será más lenta, pero al final más exitosa que la compensación respiratoria. El sistema amortiguador bicarbonato y ácido carbónico se considera uno de los más importantes, aunque no el único. Al añadir un ácido, este puede liberar muchos protones, lo que se reflejaría en la disminución del pH, pero cuando existe un amortiguador, esto no sucederá debido a que los protones se combinarán con el bicarbonato, lo que resulta en ácido carbónico, y a su vez se desdoblará en agua y CO2, que se eliminarán a través de la ventilación alveolar. Para mantener el pH en 7.4 debe existir una relación entre bicarbonato y presión arterial de CO2 de 20 a 1 aproximadamente. Existe otro tipo de amortiguadores que se consideran intracelulares y extracelulares, que incluyen las proteínas como la albúmina, hemoglobina, los fosfatos y carbonatos del hueso. Para un químico farmacéutico es importante entender la acción de las patologías, su función en el cuerpo y por ende las posibles rutas o vías en las cuales podría tener una acción farmacológica un medicamento. La teoría ácido-base es fundamental para el desarrollo de nuevos fármacos que puedan emplearse, por ejemplo, en la neutralización del exceso de acidez o alcalinidad del cuerpo. Es importante conocer las posibles interacciones del fármaco en el organismo para evitar el aumento de los síntomas del paciente o reacciones indeseadas con las respuestas biológicas mediadas por mecanismos de regulación compensatoria de distintas deficiencias en el cuerpo.
El grado de ionización del cuerpo es un factor importante que se debe considerar para lograr que dicho fármaco interactúe en las dianas deseadas, de modo que se pueda sintetizar fármacos en presentaciones adecuadas que permitan la interacción del fármaco a cierto nivel de pH en el sitio de acción farmacológica.